Buenos días a todos y todas. Encantado de participar en este Congreso Internacional de Innovación Docente, Investigación en Educación Superior, en CIDICO. El título de mi ponencia es Percepciones del futuro profesorado con relación a la identidad de género en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible 5. Me gustaría empezar con una breve introducción en la que destaco la importancia de la identidad de género en el desarrollo de la persona, en su personalidad y cómo su entorno y circunstancias también le afectan. La identidad nos identifica a cada uno y a cada una de nosotros como seres únicos y singulares y, por tanto, conviene diferenciar entre la identidad genética y lo que podríamos llamar la identidad que responde, ¿no?, al sexo biológico y la identidad de género que conlleva, ¿no?, aspectos psicológicos, intrapsíquicos y culturales. Nosotros planteamos para esta investigación esta cuestión: qué conocimientos tienen los alumnos sobre la identidad de género y su relación con el desarrollo de la persona. Continuando con esta breve introducción, nosotros insistimos en la importancia de la identidad de género como pieza fundamental de la identidad. Por tanto, entendemos que la identidad de género se habría de estudiar dentro o en un contexto referido a la identidad de la persona y por ende, ¿no?, a la identidad social, a la identidad de los colectivos. García, Leiva y Zaro pues hablan de este self sexual, que es lo primero que nos identifica al nacer, y de la importancia de la autocategorización que hacemos como hombre o mujer incluso antes de que el niño o niña haya nacido, ¿no? Bien. También Pérez Enseñat y Moyamata se refieren a la identidad de género como la manera en que cada persona experimenta, ¿no?, su identidad. Y Barbera, que también tiene muchas investigaciones escritas sobre este tema, se refiere al proceso de construcción del self de género que acontece a nivel intraindividual, pero se desarrolla en interacción con los roles, estereotipos y conductas. Nos ha parecido interesante esta tabla de Sánchez en la que establece las diferencias entre sexo y género. El sexo con características que hacen alusión a lo dado, a lo biológico, cromosómico, hormonal, genital, hace referencia a lo no performativo, no electivo, es objetivo, y por contra el género, que es dinámico, construido, es psicosocial, es performativo, ¿no? Y de esto, tenemos el desarrollo de la teoría, ¿no?, de la performatividad de Butler, que hace mucho hincapié en este tema. Es no electivo. Hemos detectado en nuestro estudio una confusión con respecto a los términos que conforman la identidad sexual. Por un lado está la identidad de género, que no es lo mismo que la orientación sexual. La identidad de género se refiere a, cómo una persona se siente, es la forma en la que tu cerebro interpreta quién eres. La expresión de género es cómo expresas ese género, por tanto está ligado también a la identidad de género. El sexo biológico tiene una naturaleza, como su propio nombre indica, biológica, genética, y hace referencia, ¿no?, pues a los órganos genitales, a las hormonas de los cromosomas. Y por otro lado, la orientación sexual se refiere a la atracción afectiva, erótico-sexual hacia otra persona que puede ser del mismo sexo o de un sexo distinto. Entonces, la identidad de género, la orientación sexual, el sexo biológico y la expresión de género son dimensiones de la identidad sexual, pero que tienen características propias. Y en este estudio hemos tratado de saber si los alumnos esto lo conocían. En el apartado de metodología, el objetivo del estudio es analizar los conocimientos que tienen los futuros docentes de educación primaria sobre la identidad de género y su relación con el desarrollo de la persona, como acabo de comentar. En el estudio han participado 92 alumnos del grado de maestro de educación primaria, de los cuales 69% eran mujeres. Hemos realizado este estudio de manera cualitativa, siguiendo a Gibbs, ¿no? Se efectuó la comparación de los datos, la codificación y categorización de estos, ¿no? Y la pregunta del cuestionario referida a la identidad de género es: ¿qué opinas y qué significado tiene la identidad de género?
Utilizamos un cuestionario abierto, uno de inicio para saber los conocimientos previos y un cuestionario final para valorar lo que los alumnos habían aprendido e interiorizado. Bueno, hemos utilizado un mapa de categorías, códigos y subcódigos, como es habitual en los estudios de tipo cualitativo, eh, en los que hemos hecho todo un diseño con una jerarquización de las temáticas, las categorías, los códigos y los subcódigos que ahora les enseñaré. El programa utilizado en esta ocasión ha sido el AQUAD 7. En los resultados orbitan en torno a esta pregunta de qué conocimientos tienen los alumnos sobre la identidad de género y su relación con la persona. Vemos las categorías que hemos sacado de este estudio, ¿no? Sacado, self, persona, otro si no sabe, y los distintos códigos asociados, como son la autoestima, el autoconcepto, el autoconocimiento, que hace referencia más al self, otros se refieren a la libertad personal, a la personalidad, salud mental. Aquí en este gráfico podemos verlo mejor de resultados. A la izquierda es el cuestionario inicial, a la derecha el cuestionario final. Las barras en naranja corresponden a los varones y las barras en azul a las mujeres. Observamos en el cuestionario inicial el alto porcentaje de no sabe, 34%, en varones casi 30% en mujeres, y cómo disminuye en el cuestionario final. El tema de la salud mental, que está ahora de mucha actualidad, pero curiosamente no se la mayoría no lo asocia, ¿no?, a la identidad de género, aunque sí que hay algunas narrativas que hablan de ello. Hay pocos alumnos, pero algunos que sí que indican que la identidad de género, pues que no tiene relevancia en el desarrollo de la persona, que no es un factor clave, aunque son los menos. En el desarrollo personal observamos que, como hay un incremento con respecto al cuestionario final, con respecto al cuestionario inicial. La personalidad y carácter lo mismo, pero sí que observamos que hay una clara diferencia de respuestas por género, porque son las mujeres, en este caso, los que sí que relacionan la identidad de género con la personalidad y el carácter. En cambio, en la libertad personal ocurre al contrario. Tanto en el cuestionario inicial como en el cuestionario final son los hombres los que más establecen una vinculación entre la identidad de género y la libertad. Y eso está muy vinculado, ¿no?, al estereotipo, ¿no?, de libertad, de independencia, de autonomía que tienen más asumido los hombres por su género prácticamente desde el nacimiento. El autoconcepto, que es una de las palabras que no estaban seguramente muy claras al principio del curso, pues sí que se demuestra como en el cuestionario final casi las respuestas referidas al autoconcepto en los dos géneros se triplican, y con el autoconocimiento y autoestima sucede lo mismo. En el cuestionario inicial sí que es verdad que hay un desequilibrio a favor de las mujeres, y en el cuestionario final hay más equilibrio de respuestas de mujeres y hombres, y en cualquier caso hay un incremento de los porcentajes, lo que sugiere que, que al final del curso ha habido una mejor comprensión y aprendizaje de conceptos tan importantes como el autoconcepto, el autoestima o el autoconocimiento ligados a la identidad de género. Las narrativas de los estudiantes nos muestran, ¿no?, sus pensamientos iniciales y finales en el sentido de autoestima. Pues este alumno indica que para no vivir atrapado en el cuerpo de una persona que realmente no eres o no quieres, ¿no? Por eso es importante la identidad de género. Para poder sentirte arropado por un colectivo, esta alumna también hace referencia, ¿no?, a la importancia de la identidad colectiva, ¿no? En cuanto al autoconcepto, los estudiantes se refieren a que es un factor de la identidad, ya que primero se tiene que conocer la persona, ¿no?, para poder, pues, ser como quiera ser. Como vemos también, las respuestas a veces no, son algo generales y algo confusas, ¿no? Realmente el autoconocimiento es un proceso que dura toda la vida, ¿no? Y es realmente no es real, ¿no?, ni posible conocerse a uno mismo. Seguramente tampoco sea ese el objetivo, sino saber quién eres y cómo puedes seguir creciendo y haciéndote
definiendo, ¿no? Como dirían algunos filósofos, un sentido de la identidad dinámica que a los alumnos les cuesta comprender, que no es un término cerrado o estático, sino que está en continua evolución, ¿no? Por lo tanto, partiendo de esa base nos estaríamos conociendo continuamente, ¿no? Como hace alusión filósofos como Deleuze. Bien. En la libertad personal, esta alumno indica que es importante para el desarrollo de la persona, para que se establezca, bueno, para que se establezca de forma voluntaria y libre su propia identidad de género. Y también hay conexiones con la personalidad y el carácter, la salud mental, aunque ya hemos visto que eran breves, y la irrelevancia de la identidad de género, que solo algunos alumnos han indicado que no era importante que las personas se identificaran con un género o con otro, porque no estaba relacionado con su bienestar. Bueno, al final del curso pensamos que la mayoría, ¿no? Pues sí que piensa, ¿no? Que la conexión con el otro concepto y la autoestima y la personalidad es directa. Bien, un alto porcentaje de no sabe no contesta, sobre todo en el cuestionario inicial, pero todavía en el cuestionario final, en el 10% de los estudiantes decían que, siendo sinceros, no lo sé, o la identidad de género es importante, pero no sabía explicar por qué, ¿no? Entre otras respuestas. Bueno, nosotros en la discusión, brevemente, pues el estudio, ¿no? ha concluido, ¿no? Bueno, que hay desequilibrios, ¿no? Entre favorables a los alumnos en este caso, en el conocimiento y la concienciación de la importancia de la identidad de género y de la igualdad de género, que hay un desconocimiento de partida claro de algunos conceptos y confusión entre identidad de género, identidad sexual, rol de género, orientación sexual. Y bueno, los estudios de Cascales y Fernández Cortasun están en la línea, ¿no? de nuestros resultados también, cuando se refiere a que la búsqueda no solo es importante la comprensión de las vivencias, sino también la proyección de lo que se desea ser, ¿no? Ese devenir al que Deleuze también hace referencia, ¿no? Y en el caso de Meyers y Hermans, destacan en sus investigaciones cómo a través del diálogo podemos generar nuevos repertorios discursivos. Un diálogo que seguramente falte en las clases, ¿no? En las aulas universitarias, sobre todo acerca de estos temas, ¿no? De identidad de género, de identidad sexual. Bien, la teoría del ser dialógico de Meyers y Hermans también está en esta línea, cuando se refiere al concepto de libertad, que no se refiere a la identidad únicamente como una conquista individual y en solitario, ¿no? Sino que la propia individualidad o identidad se desarrolla junto con los demás y se necesita un contexto dialógico, ¿no? De nuevo, la importancia del debate, de la discusión, de la relación, de crear lo que hemos denominado en alguna de nuestras investigaciones espacios de género, ¿no? Espacios de relación, espacios de comunicación. Y bueno, concluimos en la importancia de seguir avanzando en estas cuestiones, de tener una cultura de las emociones, de las sensaciones, de los sentimientos, de poder hablar de ello en la clase y de que realmente esta formación en igualdad de género y específicamente en identidad de género, pues que ha servido a los estudiantes para que pudieran manifestarse, aclarar los conceptos y ver cómo realmente la identidad de género es una parte fundamental de la identidad y de la identidad sexual. Finalmente, proponemos esta competencia del desarrollo de la identidad que se podría incluir de manera transversal en las asignaturas, en los currículums, y que serviría para que la faceta de la persona, de la identidad de género, pues que se trabajara en las clases de una manera natural. La hemos dividido en identidad corporal, identidad relacional e identidad cultural, que son las tres grandes variables que hemos considerado que están ligadas al desarrollo de la identidad. Muy bien, pues muchas gracias por su atención y hasta una próxima ocasión.